Sustopedia. Hola, bienvenidos al podcast semanal donde hablaremos de sustos, misterio y básicamente todas las cosas que hacen persignar a tus abuelitas. Yo soy Bruno Sosa. Y yo, Mariana Erlos. Y esto es la Sustopedia. Y esta vez no la acabamos. Esta, ¿no? Se salió hasta como intro de película, ¿no? Sí, así. Aquí bien medio. Bienvenidos a la Sustopedia. Es que he estado viendo muchas series así, X-Files, así la chica. Es buenísima. Sí, ya claro voy a que la sí. temporada 3. Son la verga esos güeyes. Sí, pero estoy muy emocionada porque ya inició octubre. Así es. Mes de terror. Spocktober. Mes de Halloween. Los Halloween dirían los chavos. Sí. ¡Qué lugar! ¡Qué emoción! ¿Cuál es el nombre más cagado que he escuchado que le digan los señores, los ñores, los boomers a los Halloweens? No, pues No sé. solo Halloween, ¿no? Yo honestamente nada he escuchado de es que están en los Halloweens. Halloween. Así es que así se burlan, no sé cómo es que son de los gringos. Los únicos verdaderos son Mamá Coco y las gringadas, nada. Sí, aquí solo puro Día de Muertos y La Llorona, que Y ya Mamá vieron Coco es canon, ¿no? el episodio pasado. Y Mamá Coco, que todas las casas creo que tienen una Mamá Coco No ahí ya. chingues, qué huevo. Bien pasita, así. Recuérdame, ¿dónde dejé la coco? No más. Ya se me perdió la marihuana. Recuérdame. Entonces, pues no tendrán un coco, pero tendrán un gansito, ¿no? Y dicen lo mismo. Ah, Claro que sí. chiste muy familiar. Chiste cultísimo, claro que sí. Para todo el público. Recuérdame. Creo que ya ni sale el comercial así. No, pues ves que están saliendo Bien con antiguo. sus madres de esas de... No, pues que quítenle a los pollitos y las cosas de caricatura sí. para que los niños no quieran tragar dulces. Cabrón, o sea, los niños van a querer tragar dulces, les pongas un pollito a Mamá Coco, bueno, yo O creo si que lo pones todo de negro, como la coca negra, ¿viste ve las de imágenes? huevos. Se ve se ve hermosísima. de huevos. Esta se antoja más. No Bueno, mames. pero regresando al punto de hoy, antes de que divaguemos más y perdamos más público. Sí. No. Hoy vamos a hablar de un tema que a mí me encanta. Vamos a hablar de los verdaderos vampiros. No de esos vampiros que brillan en el sol, como la mamada de Crepúsculo. Fue una buena interpretación del mito del vampiro, discúlpame. No, güey. En mi pueblo los vampiros se deshacen con el sol, no brillan. No Esas chingas. son jaladas. No chingas. ¿Viste que salieron con un desmadre de que... ¿Ya viste que el Edward Cullen en el canon de ese desmadre es que se muere porque le da la gripe española y lo muerden y se hace vampiro y la chingada, ¿no? Ajá. Y luego ahorita que dicen que el Robert Pattinson que va de Batman, dicen, Ajá. no más falta cosas para que se complete el ciclo. Ya, que Robert Pattinson le dio COVID, el ciclo está terminado. Son a mamar Ay. todos esos No, para que se reviva y todo el pendejos, ¿no? Pero bueno, sí. Bueno, pero él sí es buen actor, nada más esa jalada de que brillaba así como con glitter raro. No. Ese libro es una chaqueta antes de Wattpad, ¿eh? Yo creo que son de esas cosas que me empezaron con Wattpad de One Direction y tú. Yo creo Güey, estaba padre. No mames, güey, eso es puro mame de fanfic y esas Sí. madres, güey, y yo creo que... Es como la imagen esa de, ay, me volteé a ver mi ídolo y yo hago. Pues de eso se basa todo el pinche libro, ¿no? Es que soy una chica normal, muy guapa, pero no me considero guapa, pero hay un güey muy mamado que me ama, pero yo no sé por qué, porque soy muy tonta. Y así todo, pero esa madre empezó, es una cadena de pendejadas, porque ese desmadre, no sé si sabías que 50 sombras de Grey es un fanfic Sí, también. de Twilight. Sí. No, de Twilight no. No, es que ese era el pedo. Que la vieja esta horrorosa gorda, que se ve que jamás en su vida hizo nada de lo que escribe, Ajá. hizo el desmadre pensando en los personajes de Twilight. No. Sí, entonces Isabela Swan es la... ¿Cómo se llama? Steely. La que hace Dakota Ajá. Johnson. Y el Grey es el Edward Cullen. Y los hermanos del Grey son los hermanos del Cullen. Y así, o sea, todo ese desmadre. Entonces, Sí, se parece en la historia. Bueno, de la familia. la sí, historia, relacionado. cabrón, No, yo yo no. cual vi.
Entonces, de todos los sitios sí era canon. ¿Qué no viste que después de que brillaban cogían? Yo pensé que era parodia. Chica. Bueno, pero ya siguiendo a temas más escabrosos. Sí, ya. Es algo menos macabro que 50 sombras de Grey. Vamos a comenzar. Con los vampiros empezaron desde la Edad Media. Se cuentan en diferentes civilizaciones, desde los griegos, ingleses, escoceses, rusos, que había seres que volvían de la muerte para atacar a sus enemigos o asustar al pueblo nada más, o hasta a su familia, perdón, me trabo de la emoción, güey. Es que es válido. Sí, bueno. Pero ya como en el siglo XVII ya se empezó a nombrar como vampiros, así tal cual. Y se descubría un vampiro simplemente porque destapaba. La gente decía, no, ese cadáver como que está sospechoso, hay que abrirlo. Sí, no, está cabrón. Entonces lo abrían y ya veían sangre en la boca y en la nariz. Decían, este güey se comió a alguien, es vampiro. Sí, y normalmente por desmadres de enfermedades, como dices, ¿no? Había, me parece que son 3 enfermedades las cuales eran causa de vampirismo o pensaban que... Hay muchísimas como causas, porque eso estuve investigando. O sea, está desde eso de que enfermedades, otras desde que un gato negro, si pasa encima de tu tumba, ya te conviertes en vampiro. Lo que pasa es eso del Maleus Maleficarum, de este libro que del Martillo de las Brujas. Ajá. Era una sarta de pendejadas casi. Es que tú eres bruja, ¿por qué? Tu animalito sí te pela. Y a mí no me pela el mío, entonces tú eres brujo. Sí. Sí, son bien, o sea, son los boomers before the boomers. Entonces estos cabrones... Yo era boomer antes de que fuera cool, güey. No. Hacían esos cabrones. Pero sí, cabrón, o sea, entre más lees, por ejemplo, los vampiros, a mí me interesó mucho el mito. Uh-huh. Muchas veces los cuerpos, como dicen, tenían la sospecha, la chingada. Porque en vida estuvieron enfermos de 3 enfermedades principales. Me parece que es la progeria, el porfirismo y... ¿Cómo se llama esta madre? Así se llama. No, es que me lo volteé así. Y la tuberculosis, ¿no? Ajá. Al final de cuentas, como la tuberculosis es daño en el pulmón, tosías, tenía sangre en la boca, la gente se moría con sangre en la boca, el porfirismo hacía que las encías se te hacían para arriba, entonces se te veían más grandes los dientes, pedos de ese estilo. Ajá. O cosas que no comprendía, ¿no? Por ejemplo, decían... Es eso, yo creo que en el siglo XVII, por las mismas pandemias que hubo, decían, ay, no mames, se está muriendo muchísima gente, alguien los está matando, obviamente. No creían que era el coronavirus, que no existía esa mamada. Chingues. Veías cómo era la vida y decías, puta, no entiendo cómo seguimos acá. Había remedios que era como de, güey, para los dolores para los migrañas, los huesos de los que colgaron, hay que molerlos y te los desnifabas. Los vampiros era eso, tenían que sacarle el corazón al vampiro y dárselo como a la próxima posible víctima. Por ejemplo, si tú estabas medio enfermo y yo moría antes, entonces yo era la posible vampira. Ya descubrían mi cuerpo y veían que sí tenía sangre en la boca y en la nariz. Decían, a huevo, este está matando a todo el mundo. Entonces me sacaban el corazón, lo trituraban con unas hierbas y te lo daban a tomar. O sea, también no pinchen asqueroso. Te digo que a mí sí me sorprende cómo no se moría la pinche gente, ¿no? Muchos remedios caseros eran sanguijuelas, sangrarte, ajá. Como te digo, no es mame. Eso de que si te dolía la cabeza, el hueso de las personas que habían ejecutado los molían y como si fuera coca, así, sí. Así los nifabas y decían que con eso te curaba los dolores de cabeza o lo pasabas en agua, y lo solvías y te lo chingabas. Sí, no. No mames, eran unos pinches cracks en sus épocas. Yo creo que eran de los mismos que decían que las torres 5G que te traen el vampirismo. Sí, no, sí, o sea, se curaban bien raro. No mames, ¿se curaban? Yo creo que no. Bueno, pues se curaban momentáneamente porque se emocionaban y por algo lo seguían haciendo los pendejos. Bueno, igual y sí, ¿no? Igual y sí. Sí, porque, por ejemplo, en el caso del vampirismo, se sentían bien como un mes y a las 2-3 semanas después se morían. O sea, les daba como una solución momentánea, era eso. Entonces, por lo mismo, la gente seguía tomándose los corazones de sus amigos y de sus familiares. Así es. Eso también, qué fuerte, porque, por ejemplo, en Estados Unidos hubo un caso de que se murió la mamá, las hermanas y el hijo era el único que sobrevivía.
Y cuando descubrieron el cuerpo de las hermanas y de la mamá, 2 hermanas, pues ya como tenía tiempo, sí dijeron, estas son normales. Pero como la última hermana tenía, no sé, unos meses de muerta y todavía se le veía como rosadita la piel o como la misma sangre, dijeron, es esta la que está matando a su hermano. Hay que darle el corazón de la hermana a tomárselo al otro. No chingues, igual y era una santa la vieja y Ay, estaba güey. ahí corrupta, güey. Prueba fehaciente que la existencia del señor y lo chingan, güey. No, es que era cabrón, güey. Era cabrón eso porque cuando te enteras de cómo en la edad, por lo menos de este espectro del mundo, que yo pienso que somos como muy salvajes de este lado del mundo del espectro de la cultura, porque no sé los árabes o los chinos cómo los combatían, no los tengo presentes, pero veías así como toda esa parte de Europa del Este, cuando sospechabas que podía ser vampiro, que murió de vampirismo, era un desmadre, buscas las tumbas y las encuentras con la cabeza al revés, con el cuello cercenado. Con un ladrillo en la boca. Ajá, el ladrillo y la mortaja, ¿no? Porque Ajá. decían que, no, es que el vampiro va a venir y lo tienes que poner hacia atrás y con la boca mirando, porque si escarba para salir, va a salir hacia el infierno en vez de hacia arriba. Eran unos pinches cracks, güey. Pero lo que te iba a decir, de que por lo general nace un vampiro por un acto cruel. Por ejemplo, si eres suicida, te conviertes en vampiro. Si alguno de tus familiares te maldijo, dijo, chinga su madre Bruno, ese ya se convierte en vampiro. Sí, decía yo que yo no era Darks de propósito. Sí. Y porque la Iglesia Católica Ortodoxa también tiene como el poder de maldecir a los vampiros. O sea, si al sacerdote de Católica Ortodoxo dice, no, ese güey es bien pagano, no me cae bien, chingue su madre, ya era vampiro para ellos. También sus cánones de quién es vampiro y quién no están muy ligeritos, o sea, muy raros. Está muy cabrón, ¿no? Porque de Europa de Europa del Oeste fueron las brujas, ¿no? Pero todo ese lado de Eslovaquia, Eslovenia, los voivodas, Rumanía, exactamente, toda esa parte donde viene tan fuerte el mito del vampiro. Yo creo que fue ese desmadre, ¿no? De los Strigoi y todas estas criaturas que te chupaban la fuerza vital. Sí. Porque como dices, ¿no? Los ortodoxos así como, no, este güey es vampiro, chinga su madre, ¿no? Y eso es hasta la fecha, o sea, lo tienen como muy apegado a su cultura. Puta, es que ahorita cuando hablemos de la historia vas a entender por qué. Pero, bueno, ahorita vemos. Bueno, el diccionario de Oxford define al vampiro como el alma de un hombre muerto que regresa a la tumba por las noches para chupar sangre de los vivos. Esa sería como la característica general, pero hay algunos aspectos físicos básicos que depende de cada lugar, lo que dices. Por ejemplo, en los eslavos, griegos y los pueblos de Europa del Este tienen a su vampiro que parecía un poquito más hinchado, le salía igual sangre de la boca y de la nariz, y notaban que su pelo, uñas y dientes eran más largos que cuando morían. O sea, estaba un normal, no tenía tantas uñas, que ya después de muerto le siguen creciendo las uñas, que eso ya lo sabemos que es natural. Sí, exacto. No siguen creciendo hasta... Exacto, ¿no? Porque no, al final de cuentas, muchas personas hoy en día se espantan, pero lo cierto es que a la hora de ver la ciencia tienes que quitarte muchos tapujos de la cabeza, ¿no? Entonces, si en ese momento, si hoy en día se escucha feo lo que voy a decir, imagínate antes que te dijeran, oye, ¿y si dejamos este cuerpo aquí para ver cómo se descompone, para entender qué pasa? Pues antes te colgaban por decir eso, ¿no? Sí. Y hoy sabemos que el cabello sigue creciendo. Las uñas, la piel Exacto. se pone... Los primeros meses se pone como un poquito más hinchada, ya me acordé. se infla. No es que el cabello crezca y tampoco es que las uñas te crezcan, es que la piel se consume y entonces parece que las uñas salen No, más. pero en algunos cuerpos tengo entendido que sí sigue creciendo el cabello y las uñas. O sea, aparte de que te encoges, ¿sí? Como incluso con la edad has visto unos viejitos que eran súper altos y como que se van haciendo más chiquitos. Y los cadáveres igual, hay unos que sí se hacen más chiquitos, pero aparte tengo entendido que sí te puede seguir creciendo las uñas. Sí, yo me sabía que también como que las células seguían como su proceso, entonces como todavía tenías ese proceso aún, pero por eso sigue creciendo. Muchas de las cosas que decían, oye, es que hace unos 6 meses y no sé qué, yo sospecho que es ese vergas.
los enterraban y las uñas las tenía largas, Ajá. o tenían el ataúd rasguñado, cosas de ese desmadre. Y es algo que está muy interesante. Muchos mitos del vampirismo son por estas personas que decían que ves que dormían en las noches y digo, en el día y así. Ajá. No me acuerdo exactamente esta condición médica que te aletargas tanto que parece que estás muerto y te entierran vivo a veces. Ah, sí, esa es otra, que también en esas épocas morían, bueno, no que morían, se desmayaban, por así decirlo, y los enterraban vivos. Entonces ese era otro detalle, que cuando sospechaban y abrían la tumba, veían que estaba arañada la tumba o que el cuerpo estaba volteado. Y también creo que el cuerpo en sí, como suelta gases, se mueve. Por eso en las morgues hay unos que de repente se mueve el brazo o se levanta el cuerpo completo, pero es por los gases, no es porque que se quejan, ¿no? O sea, parece que están siendo como... Ajá, pero no es como que, ay, sigue vivo el güey. De hecho, es muy interesante el mito del vampiro porque a mí me llama mucho la atención esto de... que es mera ignorancia muchas veces, que se convierte en un mito bastante interesante, ¿no? Y ahorita retomando mucho lo que hablabas del aspecto del vampiro de Europa del Este, pues yo creo que es muy parecido a lo que vemos con el vampiro de Nosferatu. No, el de Nosferatu creo que es más el de Rumania, porque ese es pálido, flaco y poseía largas uñas, largos y puntiagudos colmillos. El otro nada más como que le crecían los dientes, y el de Rumania sí ya traía la característica del colmillo. ¿Cómo son de la zona? Ajá, bueno, pero en Transilvania, así tal cual. No, pero para tener como... Porque también en Bulgaria y Polonia se le atribuye tener solo un orificio nasal y tiene una especie como aguijón en la punta. O sea, pareciera que tienen características similares. ¿Cuál punta? Ah, pues ya no pregunté al vampiro. No mames, ¿dónde me picas? ¿En la nariz? O sea, como mosco o así, ¿no? Ese se parece más al de Stephen King, por ejemplo, al de Salem Slot. Tienen como una combinación de todos, porque el de Europa del Este sí es un poquito más como gordito, parece más hinchado y la piel son rosada. Y el de Transilvania es más pálido, flaco, sin vida, como es el de Nosferatu, que no... Pues sí, parece más como un muerto. Pinche ratón, ¿no? Sí, y me encanta el episodio de Bob Esponja, Simón. que está aprendiendo. Nosferatu. Me llamo Aldo, hola. Los que no ven caricaturas. No mames, yo sí, es como de... Ay, ¿por qué se va la luz con el aniquilador, planchador, jubilador? Y el otro... Ups. No, espérate. Y casi bajando su interruptor a la neta. Vamos a esponjar a la neta hace mucho tiempo. Porque ahora ya ni lo he visto. Yo creo que ya está feo, como todo. Ya es pa' putos. Chamacos. Pero, pues como característica general podemos decir que los vampiros son humanos que volvieron a la vida para chupar la sangre, o en algunos casos era... Porque la sangre, leí que lo consideraban como la esencia vital, el alma. Por eso era que chupaban eso, para que revivieran por un rato más. Exactamente, de hecho, por eso algunos mitos por eso lo que decías es correcto, ¿no? El mito del vampiro es desde la Edad Media, sin embargo, hay registros desde los griegos de criaturas que se chupaban el alma vital, ¿no? Por ejemplo, las lamias, este mito que ya habíamos hablado en el episodio de La Llorona, de la mujer que en su desgracia de que Hera mata a sus hijos, se convierte en una criatura que chupaba la fuerza vital de otros niños. Que es muy similar al mito de Lilith. Que es la primera mujer que se vuelve demonia y que la chingada y que se la pasa haciendo desventuras a las embarazadas y a los bebés, ¿no? Que les chupaba el alma, la esencia vital. Entonces es muy claro decir eso, ¿no? Hay muchas personas que te van a decir que los vampiros solo toman sangre y la verdad es que no. Hay vampiros que te chupan la fuerza vital y... Como los de Harry Potter, que... Dementores. Los dementores, ¿no? Y los mexicanos, los que te chupa vampires.
Ah, no. Eso no. Sí, también. Ah, bueno. Todos los que chupan te Bueno. absorben todo. No, pues al final va a ser cierto lo que dijo Emilio sobre el de la Roma, que también es vampiro. Sí, ya entendí. Bueno, si tú terminas todo chupado. Sí. Sí, quedas como un Nosferatu de pálido. Te volvió vampiro. ¿Por qué? Es que me gustó. Nos vemos la próxima. Ah, no mames. Bueno, pero ahora sí, cuéntanos de esos seres rumanos famosos. Bueno, antes que nada, pues creo que sería vital lo que habías como hablado sobre los vampiros, porque creo que no hemos hablado de un detalle muy, muy importante en todas las culturas, muy interesante para estas personas que son los Carlos Trejos del futuro. ¿Cómo matas a un vampiro, Mari? Pues el ladrillo. Lo agarras chingadazo. A chingadazo. Aquí no, güey. Como John Wick con el libro, ¿no? Ajá. Pues sí, eso decían. O sea, abrían la tumba y como la veían sospechoso, le metían un ladrillo porque creían que como la piedra no la podía digerir el vampiro, que por eso le iba a hacer daño y ya no iba a matar a más personas. O sea, también su pinche lógica. Era un desvergue, imagínate eso de haber tú pasado tanto temor, enfermo de tuberculosis, de porfirismo, que la luz neta te pega, tienes migrañas, sacas sangre porque toses y estás muy enfermo, para que encima te mueres y tu familia ya te vio joder, para que venga aquí alguien, tu tío el religioso llegue y no, le tienes que cortar la cabeza, ponerlo hacia atrás con las patas amarradas como puerco y un ladrillo. ¿Y el ladrillo para qué? Para más placer. Sí. No, porque se ve chingón. Y aparece la famosa mortaja, exactamente, ¿no? Pero de hecho, y esto viene ya para los mitos de vampiros esenciales. Más actuales. Con Bram Stoker, con el vampiro que todos conocemos, volvió muy famoso esto que es Drácula. Uh-huh. El hecho de matar al vampiro con un chingadazo al corazón y cortar la cabeza, ¿no? Porque no solamente era el perforarle, ¿no? Como se ve en muchos videos, en muchas películas, sino era cortar la cabeza, para lo que hablábamos, ¿no? De que si revivía, porque decían que ellos no necesitaban comer como tal, para que no pudiera morder y se muriera de sequedad, por así decirlo, ¿no? Uh-huh. Pero algunas personas, tú sabrás por qué dicen lo del ajo. ¿Por qué lo del ajo decían que era...? Porque el ajo es medicinal. Claro, ¿Ayuda contra el cáncer? No sé. No, la verdad es que yo tampoco sé del todo por qué el ajo los repelía. Yo vi un documental que está en YouTube. No dijeron así tal cual. Nada más dijeron que el ajo y la cebolla era como... Bueno, son en teoría repelentes, pero... que solamente con colgarlo en la puerta de su casa, claro, ya con eso. Pero no dijeron de que, es que tiene propiedades curativas y mágicas. Porque de hecho también se ve ese mito en el libro de Bram Stoker, uno de mis libros favoritos sobre vampiros. Uh-huh. Y es imperdible. Yo creo que si no te gustan los libros de terror, es muy bueno. O sea, realmente tiene mucho parte de este mito rumano, aprendes uh-huh. mucho. Bram Stoker es particularmente bueno describiendo. Él comentaba que... spoiler, cuando a Lucy tiene principios del vampirismo, le ponían un collar de ajo o flores de ajo. Yo me imagino, ahora sí que estoy especulando, que alguna de estas enfermedades que comentábamos, igual te volvías especialmente sensible a algunos olores. Entonces cuando les daban ajo, porque es de esa zona de Rumania, llegaba a decir, no, chinga tu madre, así como estar bien pedo y no querer ver la leche, sí. Así, y vomitaba con el ajo y decía, le está saliendo el vampiro. Ajá, a lo mejor sí, o sea, sí tiene sentido de que, por lo mismo de que el aroma de la cebolla y del ajo son muy fuertes, por eso les afectaba. Sí, de hecho, curioso, ¿no? Y yo creo que estos dos, o de los signos de ser vampiro, ¿no? ¿Qué sería? Los colmillos, la piel pálida, las ojeras, yo no sabía, pero tienes razón. Hay algunos que dicen que te saliera sangre, ¿no? Que ya con que te saliera sangre ya valiste. Ya era el vampiro. Pinche Carmen Campuzano desde hace rato, ¿no? ¿no? Era sangre, no harina. No, pues la sangre sale después. Se pone dura el panecito. Sí. No, pero ya hasta se me olvidó lo que iba a decir. No, pero como característica general sí son como gente muerta, como palidones. No tanto como el pinche Robert Pattinson en Crepúsculo, pero sí como flaquitos, sin chiste en algunos casos. Otros, por ejemplo en Bram Stoker, sí lo demuestran como alguien muy seductor. Un refinado, exacto. Ajá.
Sí, es que también eso viene mucho de la parte de la concepción de la zona en que estés, de la misma concepción del diablo. Ajá. Vamos a hablar de esto. Obviamente, desde el espectro cristiano del mundo, hablar de cualquier criatura que se saliera de la norma es que es satánica. O sea, no hay otra, ¿no? Siempre son de Satanás. Igual este bicho vampiro es ateo y le vale madres. Pero este es satánico, ¿no? Como, de hecho, se ve en el Drácula de Castlevania, esta serie muy bastante buena que va a estar recomendados. Que saca demonios y la fregada. Si te vas a distintas partes de Europa, el vampiro es como muy salvaje, pues se esconde en las cuevas, así. Pero cuando te vas como hacia Rumania y algunas partes ya como España, así, resulta que el vampiro es alguien seductor, guapo, inteligente, culto, culto, porque ha vivido por mucho tiempo, ¿no? Yo creo que esa es la romantización de este concepto del vivir para siempre, ¿no? Y se puede ver en autores muy buenos como Anne Rice, esta paradoja de qué harías si tuvieras todo el tiempo del mundo que quisieras para hacer lo que tú vivieras a pesar de estar maldito, ¿no? Porque muchos no lo disfrutan. Sí. Hablando de esos libros. Y ya estamos hablando como de historias, pero vamos a hablar de personajes esenciales para el mito del vampiro. Yo quiero mencionar a 2 y 2 leyendas de México para después hablar de vampiros icónicos, de estas cosas, ¿no? Sí. Resulta que el mito del vampiro nace en esta zona de Eslovaquia, Rumania, Transilvania, todos estos reinos que es los Balcanes, esta parte entre Grecia y Turquía, ¿no? Estamos hablando del fin de Europa, ya casi hacia Asia. Por muchas cosas, por muchos contextos que no hace falta comentarlos del todo, solamente vamos a decir que hay 2 personajes que son excepcionalmente perfectos para describir el mito del vampiro. Vlad Tepes, el empalador, y Elizabeth Báthory. Yo soy fan de Vlad el Empalador. Sí, verga, güey. Hablamos de Vlad como el hijo de un regente fuerte de esa zona que peleaban contra los turcos. Y él va hacia a los turcos, lo tienen como rehén, de esa forma de... Sí, tú dame a tu hijo, yo lo cuido, porque era una forma de no rebelarte ni pelearse. Porque hablamos que los otomanos, eran particularmente lo que es Estados Unidos hoy, ¿no? Era una hegemonía, un poder súper fuerte, y la única línea de defensa de Europa, del mundo occidental, era toda esta zona, Rumania. Bueno, a su papá, en su ausencia de Vlad, matan al papá y a su hermano y los humillan. Fue así como cosa de Juego de Tronos. Pero su propia gente, sus propios amigos, sus señores, por así decirlo, se llaman los voivodas. Cuando él regresa, Vlad, por todo lo que ha vivido y ha aprendido, él está como sediento de venganza, ¿no? Entonces, para marcar su territorio, decían es que era especialmente cruel. No, realmente todos los señores eran crueles en ese momento, pero a él le tocó ser particularmente fuerte o particularmente excepcional por detener a los turcos y a sus propios guerras civil, porque sus métodos eran muy públicos. Muchos lo hacían por dentro, ¿no? Lo que decían todos, ¿no? Es que a ti te duele más cuando lo ves. Supongo que sí, pero el señor, cuando regresa a los señores que traicionaron a su papá y a los turcos que le ganaba, los empalaba. O sea, cortaba el árbol y vivo te agarraba por el jujuy o por la boca. Sí, o quién sabe por dónde. No, sí. Imagina todo colgado a la verga, güey. No sé qué está peor, ¿no? Porque como mujer te pueden decir tú escoge, ¿no? ¿De cuál de 3? Pero no, pues así estaba muy sardo. Y el mito dice que acabó con bosques enteros y los reemplazó cada árbol por un empalado. Y hay un relato de un obispo de ese momento que lo invitó a desayunar porque querían hablar de sus métodos, ¿no? Y que lo invita a desayunar y dice que el güey estaba impresionado porque el señor estaba desayunando bien chingón en su bosque de empalados y decían que así como anime, ¿no? Tú lo veías hasta donde tocaba el sol lleno de gente empalada. Y decían ya, de hecho ahí viene el mito de Drácula porque el apodo de Vlad Tepes era Dracul. No, del papá. El papá era como
Dracul entiendo que era como la traducción a super guerrero, dragón. Del dragón, Ajá. el dragón. Entonces, Entonces no sé si viene era Draculea. de los papás, desde la herencia del papá, de que era también un poco macabro, poderoso. Entonces todos tenían la percepción de que el papá era como un chingón. Y ya cuando llegó el hijo, lo suplantó como señor rey o... Ajá, como el rey de la zona, por así decirlo. Entonces heredó ese apodo y de ahí Bram Stoker se inspiró en Drácula y por eso le puso Que es dragón, Draco. ¿no? Ajá, Ajá. es que Dracul, Draculea, algo así es el griego romano. Ajá. No me acuerdo exactamente de cuál sale la raíz, pero sí es dragón. Ajá. Y de hecho por eso lo dicen que era malvado. Pero el señor era defensor del cristianismo y la chingada, ¿no? Es que volvemos a lo mismo, depende de qué lado viene la historia, porque para los romanos y para Transilvania Es un héroe. es un héroe, ajá, porque tenía pues el lugar libre de violencia, de violaciones. Más que él, No, o sea, la calle, por así decirlo. Más la zona. Guardia Nacional Rumana es la que cuenta. Culeros. Sí, porque no había robos entre vecinos, o sea, todos vivían en paz, pero obviamente los enemigos, pues no les gustaba ver a sus propios hombres, a los turcos y a los otomanes, ahí empalados. Entonces, güey, no, ese es súper violento. Eran los progres, ¿no? Eran los progres de hace tiempo, ¿no? Sí. Ay, qué feo que Es empalen a como, los progres. vamos a bloquear No. a alguien hoy en día. Sí, vamos a cancelarlo. Ajá. Blood is over party. Sí. En Twitter, ¿no? Es una cosa así. De hecho, ahorita que lo mencionas es muy cierto. El señor era muy estricto en la Ajá. ley. Hay una leyenda que se cuenta muy interesante sobre él y su justicia. Se comenta que una vez un comerciante lo asaltan Ujú. y le quitan su moneda, ¿no? Sus ahorros de la vida. Venían con una bolsa, una Ajá. cartera de ese momento. Y llega y pues, bueno, pide audiencia, pide ayuda a Blatepes y la chingada. Y el señor manda a sus caballeros, les dan cranca a los güeyes, los empalan y le das tu bolsa. Y el güey se pone a contarla y dicen, ah, no mames, yo perdí 130 y aquí hay 131. Señor, creo que lo pasaron o algo, esta moneda no es mía. Ah, está bien, ya lo sabía, tu honestidad te ha salvado. O sea, muy cabrón el señor, ¿no? O sea, todavía que lo estás ayudando le pones ahí una trampa. ¿Qué tal si Pues sí. y el señor está en su pedo y va a gastar y no se da cuánto tenía y de repente es como de, ah, ya te chingaste lo mío también, ¿verdad? Y a lo que a mí lo colgaban al cabrón. Pues sí, porque mantener a todos a El güey era raya. muy cabrón, o sea, era muy... O sea, era un muy buen férreo. político. Ajá. Era muy férreo. Ese güey yo creo que es la representación de lo que decía Nicolás Maquiavelo, ¿no? Es mejor que tu pueblo te tema a que te ame, ¿no? O es mejor que te tema que no te respete. Sí. Y es muy cabrón. Y hablando de por qué era vampiro o por qué es parte del mito del vampiro aparte del Drácula, decían que el señor era tan cruel que lo que dicen, ¿no? Que él bebía la sangre de sus enemigos en sus cráneos, la chingada, ¿no? Era esas madres, yo creo como Alice Cooper, ¿no? Le decían, güey, es que tú mataste a esa gallina, no, la trajeron ellos. No digas que no, nunca lo desmientas, ¿no? O sea, como para tener este mito detrás. Exacto. Te ayudaban a tener esta imagen. Nunca buleas al cabrón que dices que mata a todo mundo, ¿no? No te metes con ese cabrón. Sí. Y eso nos lleva al otro lado de la moneda. Las mujeres, cómo se las perciben con el mito del vampirismo. Elizabeth Báthory, muchos años después, descendiente otra vez de un linaje enorme, súper fuerte, era varón, la condesa, era una condesa, pero era más cabrona. Qué bonita. No, pues no sabía decir, dicen que era bonita la señora, pero decían que era tan fuerte que rivalizaba con el mismo papa de en ese momento y con el rey de Polonia, que era el cargado de esta parte del mundo, de Rumania, de Transilvania. Ostentaba tanto poder y le debían tanto dinero. Es la gente que pues, tenía muchísimo poder. O sea, la señora era brutal. Cuenta la leyenda que conforme se va haciendo vieja, la señora, aparte de que tuvo eventos traumáticos muy cabrones, como que le mataron al primer amante porque se embarazó a los 14, y mataron al güey, y mataron al feto. O sea, muy cabrón el pedo. Rumania no es muy bonito en ese momento de la vida. Tampoco. En general. No, creo que hoy sí, ya ahorita que ya se fue el comunismo, ya hay menos vampiros. No, pero en general en esa historia, en toda Europa, Está muy había cabrón. historias. Sí, está muy cerdo. Sí.
bueno, para no hacerla muy tanto de chorizo y explicar por qué se hablaba de vampirismo con ella, se dice la condesa sangrienta, porque en este afán de no quedarse vieja, se dice que está muy preocupada, buscaba un remedio, se juntaba con brujos, con brujas, ¿no? Que en eso que era con la famosa... Ay, se me fue cómo se llama esta señora, que era su sirvienta, que era también su amiga y era una bruja. ¿Era bruja? Ajá. Luego lo busco exactamente. La tenía en la punta, pero se me fue. Pero me acuerdo de su... ¿Quién sabe en de qué su punta sirviente. Su sirviente y mago también es Torco. Ajá. Y Dragulea. También se llamaba algo así también como... Dulce. Ahora sí, se llamaba algo parecido. Luego lo busco y lo ponemos por los comentarios. Pero decían que tenía esta inclinación por la magia. Entonces, una vez una de sus sirvientes la estaba peinando, la jaló muy fuerte del cabello y la vieja se emputó, se puso en modo sí. Lady Cabello y le metió un chingazo. Y dicen que le pegó tan fuerte con el anillo que le sangró y le cae en la piel. Y a la hora de limpiarse, dice, ay, como que Pons. Estas chaspitas están bien chulas. A ver, otra vez, sangre acá. Sí. A ver, la otra. Ajá. A ver, ponte, güey, ya te dije. Tú eres cristiana, ¿no? Pues la otra mejilla. Me imagino a Elizabeth Bathory como si fuera Niurka, ¿no? Si ya sabes para cómo soy, para qué me invita. Hashtag te acabó tu fiesta. Esa vieja es la neta. Pero sí me imaginé en ese momento que estamos hablando de, a ver, ponte la otra, ¿no? Pero con este desmadre de pensar que la sangre la revivía, la rejuvenecía, la hacía más joven, se cuenta que mató a como cerca de 500 personas y se bañaba en su sangre. O sea, dice que a mujeres vírgenes las degollaba, tenían un aparato muy fuerte que las picaba y la chingada, y para volverse fuerte y se volvía toda loca ya, toda desgraciada, y por eso se reconoce como la condesa sangrienta. Y eso es algo de lo que se puede hablar del machismo de esa época, porque Elizabeth Bathory, por lo que te había comentado de tanto dinero, se dice que es algo que le inventaron para quitarla del poder. Sí, porque Elizabeth Bathory no es una heroína nacional. Drácula sí. Sí. Y es muy culero porque los tienen ese mito del vampirismo, pero sí habla de cómo hablamos, ¿no? Porque cuando hablamos de mujeres vampiro, te imaginas a las novias de Drácula, ¿no? Que son como súper seductoras y nada más al pendiente de lo que quiera güey, Drácula. Que un mamás, una chupada. Nada te las imaginas así, güey. Nunca te las imaginas inteligentes como al chingón. Ajá. Sí, o sea, y es muy culero, ¿no? Pero eso es como parte de los personajes clave para entender el vampirismo. Famosísimos que yo creo que inspiraron también. Bueno, en el caso de Vlad el Empalador, sí fue quien inspiró, o se cree que inspiró a Bram Stoker. Pero se me olvidó el nombre Elizabeth de la condesa. Bathory. Ajá. Como ya fue tiempo después. Sí, estamos hablando del... Quién sabe quién habrá inspirado, pero alguien se inspiró y hoy en día a lo mejor se baña en sangre. En sangre, ¿no? Pues entonces este desmadre, ¿no? Los vampiros modernos, ¿no? Que según tienes esa... Pues hay una serie, Dark Tourist, que van a... Ay, no me acuerdo qué parte de Estados Unidos, y que según todavía existen ahí los vampiros, y el güey contrata a un chavo que según es virgen, y le dice, vamos a comer de tu sangre hoy, y le preguntan, ¿y estás seguro de lo que vas a hacer? Sí, ya no es la primera vez, sí, no pasa nada. En eso le hace así en la espalda un corte, nada más así como el rasguño, y ya. Oye, sí, yo he visto unos que medio le raspa. Es que ya me tiene su esencia, sí. Yo también lo vi, ¿sabes con quién? Con National Geographic, con la serie Tabú. Hablaba de Tabú, del mito del vampiro y la chingada. Y te hablaba bien cabrón para decir... pero hoy en día les da ansiedad. Así básicamente es el perrote del vampiro. Me da asco la sangre. No, degollábamos vírgenes, nos bañamos en sangre. Ahora, me da ansiedad que me vaya a enfermar. Nomás le pico con una aguja, con alcohol. Sí, o sea, bien mamones ya hoy en día. O nada más se vierten así como según vampiros y se van a echar pasión entre orgías y ya. Eso es la esencia de ser vampiro. Como, no, es que los vampiros son sadomasoquistas. Sí. ¿Quién sabe dónde salió ese desmadre, no? Porque Drácula solamente como que seductor así, o sea, se dice que sus novias en el libro de Bram Stoker sí son como medio espectrales y barachas y feministas porque pueden solas y la chingada. Estoy mamando. Pero
yo no sé dónde realmente salió este desmadre de que el vampiro es un... Igual, ¿sabes con quién me imagino? Con Bela Lugosi, este señor que interpretó a Drácula en los... Sí, la película. Sí, este es de cine clásico. Sí. Es el vampiro por excelencia antes de Gary Oldman. Bueno, y también ahí, pero no muestran como tan seductor. No. Ahorita en la serie de Netflix que sacaron, la inglesa, lo muestran hasta que se coge a Jonathan Harker. Jonathan, se coge a la monja, bueno, la Cazavampiros. A Van Helsing, sí, Ajá, sí, porque Helsing. en ese momento Van Helsing es mujer, ¿no? Ajá. Sí, exacto. Sí. O sea, a todo mundo. O sea, sí es un desmadre. Pero de hecho, creo que la primera vez que yo vi un vampiro así, de hecho, la rentamos con mis papás, la chingada. Ajá. Y mala idea. Es Drácula de Bram Stoker con la versión donde sale Gary Oldman y la chingada. Excelente maquillaje. Excelente Sí. maquillaje. Pues no mames, de repente están aquí echando pasión la Mina con la Lucy, que son las amigas echando aquí el sexo lésbico. Creo que es alguien me corregirá, ¿es Winona Ryder? La que es Sí, Winona, ¿no? sí, creo que sí es Winona Ryder, ¿no? La hace Ah, de Mina. a De ver, Mina Harker. ahorita checamos. Bueno, síguenos No contando mames. historias de Bueno. México. Bueno, de México sí les voy a contar una que está así como chisporra y otra que sí está bastante buena. Es un mito, le digo que está chiporra. ¿Sí Sí, es Winona Ryder. A ver, Ah. suena a ver. Gary Oldman, bueno, no sé si ya estaban divorciados, pero Gary Oldman le hubieran usado mejor de otra cosa. No olvídate. Johnny Depp sí sale en esa película, sale como... O es Keanu Reeves. Es Keanu Reeves, ¿no? El que es Jonathan Harker. No lo sé, No, ahorita sí, lo averiguo. Sí, es que iba a decir... No, Johnny Depp no es. Entonces sí Según es yo, Keanu no Reeves. es. Entonces sí es Keanu Reeves. Bueno, Hubiera estado chido que fuera Todo. Johnny Depp porque creo pues, que 3 fueron horas mames. así. Johnny Depp. A mí todo el mundo lo adora según, es súper versátil. Nada más cambia de maquillaje el güey. O sea, Es una verga, güey. no mames. Me gusta de Apláudale vampiro. a la maquillista porque se la chuta bien chingón. También, también sus viajes del Johnny Depp Sí, se así pone de- así. En el... ¿Cómo se llama? Piratas del Caribe, bien pedo. En el sombrero loco, parece pedo. En el... ¿Cómo se llama? El barbero de quién sabe Lo qué. hizo bastante bien de suenito. Bien pedo. ¿Cuál pedo? No, no es cierto. Hoy la dice. En todos yo los veo pedo. No mames, ¿no? De hecho, Johnny Depp hace un bastante buen vampiro, a mi parecer, con la de Sombras Tenebrosas. En esa me cagué de risa cuando se mató. No sé por qué, me da muchísima risa. Toda la cómo película es un suena. desmadre, eso de que esa es Alice Cooper, qué mujer tan fea. Güey, es buenísimo. Es muy buena vampiro, es muy buena. Creo que esa la fuimos a ver juntos, ¿no? Sí, de hecho, sí. Sí, Ahí me sí. cagué de risa. Muy buena, muy buena. Bueno, pero Pero cuéntanos hablando, de los vamos vampiros con- de bueno, México. Vamos a hablar del vampiro de Barranca. El vampiro de la Barranca, Barranca del Muerto. No sé Ajá. si le suena. Es Mm. un mito de la Ciudad de México Ajá. que describe a un señor que se quedó dormido regresando del trabajo a altas horas de la noche. Estamos hablando como entre las 9, las 10, 11 de la noche. Se queda dormido en el metro hasta llegar hasta Barranca del Muerto, que es una estación Ujú. ya terminando. Es una estación muy grande, pero es una estación peligrosa en ese sentido, porque de por sí estás hasta el extremo de la ciudad, las afueras, la chingada. Ajá. Dice que se queda dormido y que se da cuenta que el vagón solo ve una persona, que es como un indigente, ¿no? Pues dice, no hay pedo, ¿no? Pues la señora estaba ahí en su rollo. Ujú. Y antes de llegar a la estación de Barranca, no sé si has ido al metro de México. Sí. Entre estación y estación ves que son como túneles, se ve como negro y como ciudades y villas y la chingada, ¿no? Ajá. Y ya cuando vas a llegar se ve como unas luces. Sí. Dice que de repente el metro se para y se va la luz y se abren las puertas, bien raro. Cuando de repente dice que un ser que se movía muy rápido, que se veía como pelón, así, Ajá. con ojos rojos, con colmillos muy largos, se mete al vagón y empieza a atacar al viejo, Al indigente. al indigente exactamente. Ajá. Y él en su como trance dice, ¿qué pedo, no? Y se siente muy oprimido porque sabe que ese güey lo vio Ajá. y como que mientras lo chupaba lo veía. Entonces dice, no, ni pedo.
Y dice que se va corriendo hacia la estación de Barranca y volteando de vez en cuando y de repente no sabía si era otra criatura así o era el mismo que ya había terminado, que sentía que lo perseguía. Y él decía que lo describía como un sonido como de un caballo persiguiéndote. Eso quiere decir como si estuviera en 4 patas corriendo así. Ajá. Lo perseguía y que llegó a la estación de Barranca corriendo y encontró unos policías, les contó y que ellos bajaron y que a duras penas pudieron sacar al indigente y la chingada. Y ese es un mito que por mucho tiempo se mantuvo como real en la Ciudad de México, hasta que se descubrió que fue un cuento que luego contaron en la radio. Ajá. Y alguien lo creyó y se propagó y la fregada. Pero ese es uno de los mitos como de vampirismo en México, que no dice que hay esos vampiros. Ajá. En el metro, que tienes que tener cuidado de no quedarte dormido en el metro a altas horas, porque entre esos parajes, con esos túneles te pueden aparecer esas criaturas, ¿no? Es como lo que dicen de los cocodrilos en las alcantarillas. Ajá, sí. Pero ahora sí va una de las leyendas más fuertes, que de hecho es muy patente en la ciudad de Guadalajara. Sí. Se llama el árbol del vampiro. Hace mucho tiempo se dice, por eso del 1800, ¿qué te parece? 1880, 1890, o sea, antes, llegó a la ciudad de Guadalajara un señor de Europa, muy raro, se decía que era de la nobleza, pero decían que era muy extraño porque el señor solo se vestía de negro, era muy huraño, que apenas hablaba español, casi no hablaba con nadie, y siempre estaba muy pálido y vestido de negro, y solo lo veías en las noches, solo lo veías caminar en las noches en los bares y así. En los lugares de la concurrencia de ese momento, ¿no? No sé mucho cómo era Guadalajara en ese momento. La pulquería. Estaba aquí en la pulquería echado su tequilería, sí, la destilería, ¿no? Sí, a lo mejor. Y ahí estaba el ñor. Dicen que de cuando llegó, de repente empezaron a notar que el ganado aparecía chupado, sin sangre. Y el problema fue cuando empezaron a aparecer mujeres. Empezaron a aparecer personas, en especial mujeres jóvenes, sin vida, sin sangre, muy pálidas. Ajá. Dicen que una vez escucharon un grito y mientras va llegando la gente descubren a este señor chupándolo el cuello de una señora, de una señorita, mejor dicho, no me consta, una señorita. Y pues lo agarraron, lo llevaron al cementerio y ahí lo ajusticiaron y se dice que ahí mero le hicieron todo este desmadre de clavarle la estaca en el corazón. Ajá. Y lo metieron a un ataúd. Pero lo dejaron en un ataúd como a plena vista, por así decirlo, para que si saliera le diera la luz del día, la chingada, ¿no? O sea, no sé, sus desmadres. Pero se cuenta la leyenda que por la sangre del vampiro, que se seguía húmeda, que es porque se dice que los vampiros al final siguen vivos de todas formas, de ese vástago, de esa madera cruda, nace un árbol y salió y rodeó la tumba. Ajá. Y lo que es tenebroso es que si tú vas al cementerio del Panteón de Belén, en la ciudad de Guadalajara, tú puedes preguntar por el árbol del vampiro y te van a llevar un árbol que está muy raro porque lo ves como cuadrado, como rectangular, que hay un hueco que está rodeado entre una barda, y si tú en ese hueco asomas, ves que hay una tumba que el árbol está abrazando con sus raíces y luego se mete a la tierra. No mames. Sí. Yo quiero ir a ese panteón. De hecho hay bastantes leyendas muy buenas del patio de Belén. Y el pedo es que dicen que si alguna vez ese árbol cae, el vampiro va a venir a tomar venganza contra todos los descendientes de la familia de quien los ajusticiaron o todas las familias de Guadalajara. Vamos y como a romper ese árbol. Y como es tremenda zona rosa, yo creo que también se refuerza lo que dijimos de los vampiros de la romana. Pero está padre. Sí. Esa historia no me sabía. Bueno, sí he escuchado que hay muchas historias en ese panteón, pero del vampiro no. Y está cabrón porque tú puedes ir a ver y sí se ve la tumba, o sea, realmente si te asomas se ve. Ajá. La tumba que está abrazada por el mismo árbol. Entonces, ¿cómo metieron una pinche tumba en el árbol? ¿No? Dices, qué desmadre, ¿no? Que se lo inventaron. No, pues si se lo inventaron, qué cabrones, ¿no? Pues, yo no sé cómo lo hicieron. Pusieron semillitas así alrededor. Ay, sí. No mames, ni queriendo te sale, ni no queriendo creo. Te sale. No, pero qué chingón. Ni Miyagi sale con esas cosas. Muy chingón con los arbolitos. Sí. Pero qué buena historia. Es una historia fina, de pocas, ¿eh? Sí, y hasta con evidencia, y eso es lo que más me gusta.
Para Sí. que podemos ir y ver ahí la tumba. Sí, yo creo que esos son como los mitos más fuertes que yo pude recuperar y enterarme como del vampirismo en México. Ujú. Y son muy interesantes. En el mundo pues tenemos estas dos figuras tan grandes como son Elizabeth Bathory o Bathory y Vlad Tepes. Vlad el Draculea. Empalador. Así es. Pero cuéntame, Mari, antes de terminar con este bello programa, ¿cuáles son las figuras que a ti más te gustan de vampiros? ¿Qué recomendarías? ¿Qué dirías? Es imperdible al hablar de vampiros. Ay, no. Bueno, yo de por sí soy fan de Vlad el Empalador. Y yo ya chingue, es que lo amo, güey. Soy fan. Pues no, Pinches trabajos chingones sería con los como el árboles. Bronco hoy en día, ¿no? Yo les corto las manos. Sería también fan de ese güey. No, porque es que hace muchísimo tiempo había una exposición de terror y misterio. Y ahí hablaron de Vlad el Empalador. Y mi hermano y yo fuimos como a los... Yo tenía como 14, 15, bien chavos. Los dos bien chiquitos. Y bien chavos, diría la chaviza. Y ahí conocí a Vlad y me enamoré porque es un político interesante, yo diría. Pero la serie de Netflix, la de Drácula, que está hecha por los creadores de los que hicieron la serie de Sherlock, la británica, es fabulosa. Sí está un poco rara, porque por lo que les digo, o sea, empieza desde según cómo conoce a Jonathan y cómo se va, lo va conquistando y su casa, o sea, sí está muy pegado al libro de Bram Stoker, según, pero sí le adaptaron unas cositas raras. El final no me gustó, honestamente, pero está bueno. Cuestionables, vamos a decir. Sí. El final, no, pero lo demás sí. Está bueno. Y pues véanlo, a ver, díganme qué opinan. Bueno, yo sí podría recomendar sobre vampiros, hablando de series, podría decir que es imperdible para ver otro espectro del mundo vampiro, desde los videojuegos y al anime, la versión anime de Castlevania en Netflix, bastante buena, un Drácula chulo de precioso, muy bueno, es de mis Dráculas favoritos. Películas sobre vampiros y series, libros, así. Me encantaría que la gente le diera una oportunidad a la saga de Anne Rice, que viene con Entrevista con el vampiro, La reina de los malditos, todo este desmadre. Hay películas, si no se quieren aventar el libro, pues, muy pendejos de ustedes, pero muy bueno. Sí, denle la oportunidad a estos libros excelentes de Anne Rice, de Bram Stoker, e incluso Stephen King, este señor que lo conocen tanto por It, lo conocen tanto por El Resplandor, tiene un excelente vampiro, es decente, es cagado, lo han visto algunas veces, unos no saben, es el de Salem Slot. Luego Okay, los enseño, es un vampiro pelón así, con los colmillos así, como dices aquí, como pico. Ah, ya. Así, cagado. Ajá. Pero es de Stephen King, que es como la versión vampiro de Stephen King, que es bastante curioso, bastante bueno. Y su hijo tiene un libro bastante bueno que se llama Nosferatu, salió una serie de la AMC, ¿cómo se llama la? NBC. No, es la AMC, perdón, AMC, la que hizo The Walking Dead. Ajá. Sacó un libro que se llama Nosferatu, Nosfer-A2. Es un libro que tengo por ahí, lo había traído. Lo pondremos en la pantalla luego. Excelente forma de ver a tu vampiro que no te chupa la sangre, pero sí la vitalidad. Y es enfocado a los niños. Este es su hijo de Stephen King, que es Joe Hill, es el nombre de autor. Yo podría recomendar muchísimo de vampiros. Es una criatura que me fascina, que no he estudiado, pero me llama muchísimo la atención. Pero yo creo que eso es imperdible, los libros y las películas. Sí, o sea, es como parte ya de la cultura del terror, hablando mes de Halloween y Halloween, los Halloween. Los Halloween y los Días de Muertos, porque son de esas criaturas míticas que han traumado a generación y generación. Sí. Y han impactado a muchísimos o inspirado incluso ahorita el hijo de Stephen King. ¿Sí? Y a muchísimos otros, yo creo. Sí, es una figura enigmática, ¿no? Yo creo que es lo que siempre nos hemos preguntado sobre la vida eterna y el precio, ¿no? Porque ellos no simplemente son como vivos, ¿no? Dicen que son muertos que sufren, ¿no? Que no pueden volver a comer, que la comida no les sabe, así. Esa parte del mito me llama muchísimo la atención, ¿no?
Y yo creo que fue incluso una forma bastante pendeja y por la gente se enojó con Twilight cuando dicen, es que estos vampiros son vegetarianos, ¿no? Ajá. Y de hecho me acabo de acordar del verdadero Twilight que la gente debería estar viendo. Vean The Vampire Diaries. Ah, ya. Sí. Excelente O serie. Buffy la cazavampiros también. Excelente, Está sí. en Amazon. Buffy la Vampiros también es muy buena. Vampire Diaries, excelentes actores, papichulos, papichulas todas. Sí. Excelente. Nada más que dura un chingo, sí tiene como... Que dure todo lo que tenga. Como 6 temporadas, sí. Y no sé si en Supernatural habrá vampiros, porque no lo he Sí, terminado, porque pero sí, te saca de todo. vean Supernatural y vean las películas de Nosferatu y vean a Bela Lugosi, es imperdibles. Ustedes vean vampiros, consuman vampiros. Todos los vampiros. Chupen. Chupen. Vampiros. Los dos. Ya chupen, ¿no? Y ya con esto terminamos. Esos vampiros de alcohol, ¿no? Chupen como vampiros. Esa vamos a hacer una playera de esa. Tú chupa como vampiro. Ya, próximamente. Ya me vi haciéndolo. Próximamente nuestras playeras. Chupa como vampiro. Tú chúpale como vampiro. Qué bueno. Nuestros comerciales de siempre. Síganos en Instagram como La Sustopedia. Suscríbanse al canal y píquenle la campanita. Ya no voy a dar nada más noticias. Está bueno. Yo tampoco tengo muchas noticias. Pues a mí me pueden seguir como Neptunian Warlock en todos lados. En algunos no los voy a aceptar, pero pues ahí En Twitter, fácil. En Twitter sí va a estar viendo quejándome todo. Ay, pues, tremendo notición, pero no es paranormal. ¿No viste a la que se encueró en el... Sí, no mames. No, o sea, lo más depravado es la reacción de la gente. Güey, no, de hecho, mi Twitter, así de repente sí me sentí súper progre. Porque fue como de, güey, a mí lo que me encabronó es que, güey, ¿con qué confianza la andan agarrando así? No, dijeras, así lo entiendo. Todavía dices, va, pásale. Pero así ya no. Bichi, güey, parecía hasta para acá. Es pinche Mario Bros. Ahí, güey. No mames, yo sí me indigné. No, o sea, se pasó, pero bueno. Antes de eso, sí es demasiado macabro. Sáquelo de su mente. No lo mencionamos. A mí me pueden seguir como Erlos Beauty en Instagram y en redes sociales. Y ya estamos en Halloween. Estén al pendiente, suscríbanse un chingo para que sea la Sustopedia o el Susto Halloweenpedia o peda todo con sus gustos. No sé ya, pero suscríbanse por favor. Ándale, por y sigan también otro desarrollador ebrio. Aquí abajo van a encontrar todas nuestras redes sociales. Y pues nada, saludos a todos los que nos ven. Así es, pueden comentarnos cuál es su vampiro favorito. Sí, Linash, también sigan la cuenta de Linash. Ahorita no está el disco, pero síganos y consuman local. Así es, y chúpele como vampiro. Chúpale. Adiós. Puto cole que se asuste.